Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones al alta del recién nacido cuando estamos en un servicio de neonatología. Bueno, para darle el alta primero tenemos que explicar a los padres que el recién nacido tiene o puede tener, que los recién nacidos duermen muchas horas por día, que lloran para expresar algo, no siempre lloran por hambre. Lo que también hay que explicarle a los padres que tienen las manos y los pies fríos aún en verano. ¿Por qué? Porque tienen inmadurez del sistema vascular periférico. Y no hay que sobreabrigarlos, por favor, porque eso provoca fiebre. La vestimenta debe permitir movimientos amplios. También hay que explicar a los padres que pueden presentar obstrucción nasal, estornudos e hipo, porque son reflejos de adaptación que no requieren ningún tratamiento. Es una adaptación natural del sistema inmunológico del ser humano. Pueden presentar, también explicar a los padres que pueden presentar muchas deposiciones diarias al principio, que es el meconio, varias deposiciones. Luego vienen las heces de transición y al final vienen las heces que son de color marrón, de que se nota que son caca, digamos, materia fecal, que son semipastosas, ¿sí? De color marrón, ya semipastosas, pero hay una secuencia. Primero varias chiquititas oscuras, que es el meconio, después algunas medio amarillentas color oro, que son las de transición, y después unas que se nota bien, que son la materia fecal, que es marrón pastosa. O también otro caso que puede pasar es que tengan una deposición cada 2 o 3 días. Y es importante que elimine sí o sí el meconio antes de darle el alta. Sí, nosotros como médicos no podemos darle el alta si no eliminó meconio, y si no lo hace tiene que permanecer internado hasta hacerlo, porque eso puede, si no elimina el meconio, algo está pasando en el sistema digestivo. Hay que explicar a los padres que los neonatos suelen tener regurgitaciones y vómitos ocasionales que presentan respiración irregular y más rápida que los adultos, como así también ruidos de variable intensidad al respirar. Suelen tener manchas rojas en la piel, que son los hemangiomas, principalmente en la nuca y en los párpados superiores, que pueden presentar temblores, sustos y sacudidas ante estímulos externos de forma espontánea, que es una inmadurez neurológica, y los fenómenos parafisiológicos se ven después, vamos a verlos después en patologías frecuentes. Siempre hay que verificar, como nosotros, ya aparte de explicar a los padres, tenemos que verificar el estado general del recién nacido, el vínculo madre-hijo, que es la técnica de lactancia, que el embarazo, cómo fue controlado, si tuvo muchos controles, los adecuados controles, o pocos, fue un embarazo poco controlado. Otra cosa que hay que investigar son los antecedentes perinatales, si tuvo diabetes, si tuvo alguna patología. También si fue parto vaginal o cesárea. Hay que investigar sobre los antecedentes de embarazos anteriores y de los hijos anteriores, los antecedentes heredofamiliares, y también hay que averiguar grupo y factor materno. Hay que verificar siempre antes de dar el alta cuál es la serología materna que esté actualizada, de 1 mes para BRL y HIV y 3 meses para toxoplasmosis y Chagas. También el médico tiene que verificar la pesquisa metabólica a las 48 o 72 horas de vida, sí o sí. Hay que hacer también pesquisa metabólica y pesquisa auditiva. Hay que hacer el médico tiene que dar la orden de hacer la hepatitis de vacunación contra la hepatitis B y la BCG, y la saturación pre y postductal con oxímetro de pulso. Y si es igual o mayor a 95, tiene que ser igual o mayor a 95 con una diferencia no menor, de menor de 3% entre ambas.
Bueno, y siempre hay que informar a los padres antes de darle el alta cuáles son las pautas de alarma, que es el color amarillo en la piel, ictericia, el rechazo del alimento o succión débil, si el bebé duerme mucho y no se despierta para tomar el pecho, o toma muy poco y sigue durmiendo. Tercero serían las deposiciones líquidas y repetidas, como la diarrea, también es una alarma. Si el bebé no toma pecho, alarma, se considera diarrea cuando son líquidas como el agua y tienen olor fétido, y hay que consultar siempre porque si estos síntomas coinciden además con vómitos, con fiebre y el descenso de peso, es alarma. Otro síntoma de alarma es la respiración agitada, cuando aparece acompañada de mayor esfuerzo, de tos, cianosis o dificultad para alimentarse. Y los vómitos reiterados o acompañados de diarrea u otros síntomas, y es un síntoma de signos de alarma que deben venir urgente a la guardia o a la consulta. Y la fiebre. Bueno, y las indicaciones para dar el alta son que la alimentación tiene que ser la leche materna, porque es el alimento ideal para los bebés, porque contiene todos los factores nutricionales e inmunológicos que necesitan para su desarrollo. Pecho materno para afianzar el vínculo madre-hijo, control y evolución del peso de los recién nacidos. Es habitual que los bebés desciendan hasta un 10% del peso de nacimiento durante los primeros días, luego aumentarán un promedio de 15 a 20 gramos diarios. Y después se hacen indicaciones de higiene del bebé. Hay que utilizar productos neutros, sin perfumes ni desodorantes, jabón blanco, jabón neutro. El baño, bueno, antes del alta del bebé puede recibir su primer baño y vamos indicándole nosotros cómo hacerlo. Incluso si todavía no se le cayó el cordón, igual se lo puede bañar antes de darle el alta. Y en este caso es secarlo bien al finalizar el baño. Y la higiene de la cola, hay que usar aceite común de cocina u óleo calcáreo. Y evitar el cambiar el pañal luego de la alimentación, ya que durante el cambio se incrementa la presión en el abdomen porque recién se alimentó, y esto puede provocarle vómitos o regurgitaciones, que quizás una madre primeriza o padres primerizos no saben esto. Cuidado del cordón umbilical, también hay que explicar antes del alta cómo mantenerlo limpio, seco, preferentemente por fuera del pañal. Enseñarle que si se ensucia, lavarlo con agua y jabón y secarlo bien, retirando cualquier secreción o restos de sangre que pudiera haber. Luego de su caída es normal que exista una mínima pérdida de sangre durante algunos días, que no requiere cuidados especiales. Las visitas, ¿qué pasa con las visitas? Exceso de visitas, no, por favor. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de contagio de enfermedades. O sea, no concurrir con el bebé de una semana de nacido a lugares con mucha gente, como las escuelas, una iglesia, un carnaval, una fiesta, a una reunión, a un cumpleaños de 15, el cumpleaños de no sé quién. No, mejor no. Evitar el contacto directo con personas enfermas o que estén resfriadas. Mejor no, mejor mantenerlo los primeros meses sin visitas, digamos, con pocas visitas. Y ventilar siempre el ambiente de la casa, no fumar, y menos en un ambiente cerrado cerca del recién nacido. Y evitar el humo y quema de basura o pasto cerca de la casa. La conclusión es que las indicaciones del pecho materno: a demanda, no pasar más de 3 horas, la posición boca arriba o lateralizado con la nuca de 45%, no dar agua ni té de yuyos, por favor, no usar almohadas tampoco. Hay que indicar no mantas que cubran la cabeza, ni sobreabrigar, mantener libres los brazos y la cabeza, mantener el cordón umbilical limpio y seco,
Hay que hacer baños diarios con jabón neutro. No hay que usar perfumes ni talcos sobre la piel. Hay que retirar el resultado de la pesquisa metabólica y hay que hacer un control a los 7 o 10 días de vida. Eso se le indica a la madre en una recetita, ¿sí? Bueno, esto son las indicaciones para darle el alta a un recién nacido. Bueno, ¿cuáles son las patologías neonatales de consulta frecuente? Bueno, tenemos las principales y las más frecuentes son los fenómenos parafisiológicos. Los fenómenos parafisiológicos son cambios lentos de adaptación extrauterina que sufre el recién nacido durante los primeros días de vida, que semejan patologías pero no los presenta al momento de nacer, pero que corresponden a situaciones normales, ya sea por contacto con el medio externo o por hechos fisiológicos que le suceden durante este periodo, y son fenómenos que le ocurren al recién nacido normal y que, descartando factores de riesgo, no necesitan de la realización de exámenes y por lo tanto desaparecen espontáneamente sin necesidad de ningún tratamiento, tranquilizando a la madre con una buena explicación de ellos. Primero, por ejemplo, es la caída del cordón. El cordón umbilical, que está constituido por gelatina, 2 arterias y una vena, una vez ligado comienza a momificarse, experimentando su caída más o menos entre 7 y 10 días de vida. Una vez caído, puede presentar una secreción serosa y o sanguinolenta escasa. Raras veces sucede que el cordón no se momifica completamente, quedando en el fondo de la cicatriz umbilical una tumoración húmeda que secreta líquido, que es el granuloma umbilical, que puede ser la puerta de entrada a una infección. Esa es una. Vamos con la otra. La bajada de peso. Todo recién nacido experimenta una bajada de su peso de nacimiento hasta más o menos el tercer o cuarto día de vida, y esto se debe a un balance nutricional negativo a que está sometido el recién nacido ante la escasa ingesta que recibe los primeros días y un gasto energético proporcionalmente elevado. Entonces el niño pierde calorías en el llanto y movimiento y evacuación de excretas. Por otra parte, elimina líquidos a través de la piel, la respiración, la orina y sobre todo pierde un volumen importante de deposiciones que están estimadas entre 150 y 200 gramos. Entonces, según el peso del recién nacido. Sin embargo, recupera su peso entre los 10 a los 14 días de vida, aceptándose que esta disminución de peso no sea más allá de un 10% del peso de nacimiento en los recién nacidos de término y un 15% en prematuros. Por ejemplo, en un recién nacido de término que pesó 3 kilos al nacer, 3.000 gramos, se acepta una pérdida de 300 gramos. ¿Sí? Y en prematuros, digamos, por ejemplo, que haya nacido con 2 kilos, se acepta que pueda perder hasta 300 gramos, que sería, y ahí terminaría pesando 1,7 kg. Es normal porque es prematuro, y bueno, se acepta que pierda hasta el 15% del peso normal, digamos. Después tenemos las deposiciones de transición, también llamada falsa diarrea o pseudodiarrea. Desde el momento que nace se espera que el recién nacido elimine durante las primeras 24 a 48 horas de vida una deposición constituida por mucoproteínas y células epiteliales descamadas del intestino, denominada meconio. Pero una vez que comienza a recibir leche,
materna, esta deposición cambiará de consistencia y se hará verdosa, ruidosa, frecuente, mucosa, que semejan una diarrea, pero que dura 2 a 3 días, y haciéndose posteriormente, una vez instalada la lactancia, pastosa y de color amarillo oro, con un pH bajo de 6 y la presencia de sustancias reductoras por el exceso relativo de lactosa. Entonces, esto sería el meconio. Esto sería lo del medio, las heces de transición. Y esto que está acá serían ya las heces pastosas, digamos, heces normales, ¿sí? Bueno, otra patología frecuente que es parafisiológica es la fiebre de sed, llamada también fiebre de hambre. Se observa por lo general en aquellos recién nacidos que tuvieron un gran peso al nacer, entre las 40 y las 42 semanas de gestación, ¿sí? En estos niños es más común. Debido a la poca ingesta alimentaria, estos niños se aprecian hambrientos, con un estado de ansiedad por succionar, con baja de peso importante dentro de los primeros días, y donde la madre se ve angustiada por alimentarlos, descartando morbilidad materna. Nosotros eliminando los factores de riesgo al nacer, la fiebre de estos también de recién nacidos deberá decaer dentro de las 24 horas al mejorar la técnica de lactancia materna o aliviar la derropa al recién nacido, ¿sí? Esa podría ser la causa de la sed. Otro fenómeno parafisiológico es la hipoprotrombinemia, donde todo recién nacido nace con valores de protrombina materna, pero a medida que transcurren las horas, a partir de las 36 hasta las 48 horas de vida, inicia un descenso que llega a valores aproximados del 60 al 70%, y la protrombina comienza a disminuir porque depende de los niveles de factores 2, factor 7, factor 9 y factor 10, que son dependientes de la vitamina K, y en el 0,25 a 0,5% de los niños la disminución es tan extrema que pueden producirse graves hemorragias. Bueno, después tenemos otro fenómeno que es el eritema tóxico o urticaria neonatorum. El eritema tóxico es una erupción cutánea transitoria de etiología desconocida, caracterizado por la existencia de discretas áreas eritematosas de 5 a 15 milímetros de diámetro, con una elevación amarillenta o blancuzca en el centro, semejante a una picadura de pulga. Entonces se ubican mayormente en la cara, en el tronco, nalgas y extremidades, aunque puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Este es el eritema. Esta es la fotito de un eritema tóxico. Bueno, otro fenómeno parafisiológico es la crisis hormonal. La crisis hormonal es la respuesta a la circulación de hormonas sexuales maternas que fueron transmitidas por vía placentaria, y entre ellas tenemos el aumento del tamaño mamario, que se observa más o menos a fines de la primera semana, llegando máximo a los 10 días, momento en que puede haber secreción láctea, conocida como leche de brujas, y la desaparición de esta secreción ocurre durante la tercera semana de vida. Y otra manifestación en las recién nacidas es la llamada pseudomenstruación. La pseudomenstruación también se puede observar al cuarto o quinto día de vida, y dura 2 a 4 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una respuesta a la circulación hormonal materna. Sí, otra patología frecuente es la ictericia fisiológica, también llamada Icterus neonatorum,
y se denomina así al ligero grado de coloración amarilla de piel y mucosas que aparecen a las 48 horas de vida, alcanzando su máximo al segundo o tercer día de vida en los 2/3 de los niños nacidos a término y que desaparece ordinariamente entre los 10 y los 12 días de vida y se debe al déficit relativo de la glucuroniltransferasa, a la mayor masa globular en los recién nacidos y a la vida media más corta de los eritrocitos. Otra patología puede ser la tendencia a la inversión del ritmo del sueño y vigilia, que se caracteriza por tendencia al estado de vigilia, principalmente en las horas vespertinas y nocturnas, y este fenómeno fisiológico se caracteriza por succión frecuente en dichas horas y además es coincidente, por una parte, con la estimulación a través de la succión de la prolactina nocturna, que posee una potente actividad en la estimulación de la producción de leche, y esto hace que el recién nacido aumente su succión, estimulando aún más la secreción de prolactina. Bueno, después tenemos la ofalitis. La ofalitis consiste en la infección del ombligo y los tejidos que lo rodean. La incidencia en recién nacidos es entre el 0,7 hasta el 6% se puede producir ofalitis. Esta es una imagen que está en blanco y negro, pero bueno, puede servir. Este es el ombligo y este es el cordón umbilical. Esta es la ofalitis. Es una infección. Puede ser un caso leve, entonces si es leve, vemos que no está gravemente infectado, lo hacemos una higiene con agua y jabón, con curaciones planas con antisépticos, mupirocina o rifocina. Y los casos severos son ya con antibióticos endovenosos. Tienen que quedar internados, ¿sí? Si es severo, porque es una infección bastante severa. O sea, ya lo dice el nombre, es una infección, una ofalitis severa. Bueno, otra causa de patología neonatal es el Muget o candidiasis oral, porque la Candida albicans es un microorganismo normal de la boca, pero a veces puede proliferar en exceso y ocasionar síntomas. Se manifiesta por lo general con placas blancas en la lengua o en el interior de las mejillas. En ocasiones puede afectar la parte superior de la boca y alcanzar las encías, las amígdalas y la parte posterior de la garganta. Son manchas blancas, candidiasis. ¿Y el tratamiento cuál es? La nistatina vía oral, higiene de pecho materno antes y después de dar de mamar, ¿sí? Otra patología común es la costra láctea, que se trata de unas placas. La costra láctea son unas placas descamativas en el cuero cabelludo que son grasientas, de color amarillento, de tamaño y forma muy variables, que asientan sobre todo en el vértex y puede extenderse hacia áreas frontales. Otra patología neonatal es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica se caracteriza por la presencia de áreas eritematosas con escamas grasientas o de pequeñas pápulas sobre la base eritematosa que afectan el cuero cabelludo, que sería la costra láctea, las orejas y el cuello, y el eritema predomina en los pliegues de flexión y en las áreas intertriginosas, y en ocasiones afecta la zona del pañal y se puede confundir con la dermatitis del pañal. A la diferencia con la dermatitis atópica, el cuadro se inicia hacia el mes y suele regresar a los 3 meses y no suele afectar al tronco ni a las extremidades y no es pruriginoso y es autolimitado. Y el tratamiento son de la dermatitis seborreica son cremitas con salicilatos o directamente vaselina, ¿sí? No hay mucha ciencia. Otra patología frecuente neonatal es la dermatitis del pañal, la dermatitis del pañal es una dermatitis de contacto irritativa
comienza con eritema en los sitios de mayor contacto o apoyo, en la zona convexa perianal, comienza en nalgas, toma una disposición característica de W, o sea, en cada nalguita, y bueno, no compromete los pliegues. Si no se instaura un tratamiento temprano, pueden aparecer úlceras superficiales o directamente un eritema más intenso y brillante, con pequeñas pápulas y pústulas satélites con collarete descamativo que orientan a una sobreinfección. ¿Por quién? Por cándida. Tratamiento de la dermatitis del pañal son antifúngicos en crema y en la zona del pañal, y airear en la zona frecuentemente. No dice que antifúngicos serían, pero metronidazol, me imagino. Después tenemos otra patología neonatal que es el milium, que acá está la figura. Bueno, espero que se pueda observar todo esto. Milium es un conjunto de pápulas blanco perlado amarillento de unos 2 milímetros de diámetro que aparecen en la cara, preferentemente en la nariz, en las mejillas, frente y barbilla, y en ocasiones aparecen en otras localizaciones como el prepucio o la areola mamaria. Después tenemos las perlas, también otra patología, son las perlas de Epstein, que son quistes blanquecinos en la boca del recién nacido y en el paladar, menos frecuentes en los bordes alveolares, o sea, en las encías. Aparecen en 4 de cada 5 recién nacidos, así que es re común encontrar las perlitas de Epstein, que son quistecitos blanquecinos en la boca, en el paladar, acá, y generalmente en el paladar, menos frecuente en las encías. Muy bien, después tenemos más, tenemos la criptorquidia. Acá tenemos una foto de lo que es una criptorquidia. Acá es un testículo descendido y este no descendió. Esto es una criptorquidia. La criptorquidia es un descenso incompleto de uno o ambos testículos. Solo es quirúrgico cuando no descienden espontáneamente en los primeros meses de vida. Otra patología muy común es la hernia umbilical. Acá tenemos una imagen. Esto es una hernia umbilical. ¿Sí? Es un cierre incompleto del anillo umbilical con protrusión a través de las vísceras abdominales, generalmente ante el esfuerzo o el que sería el llanto, por ejemplo, se manifiesta. Otra patología frecuente de consulta es el estrabismo, que no se considera patológico en un recién nacido, porque recién a los 3 o 4 meses de vida es capaz de enfocar los objetos, así que hasta los 4 meses le vamos a dar la oportunidad de que no es estrábico. Después tenemos otra patología común que es la miliaria o sudamina. Bueno, esta es una erupción causada por obstrucción de las glándulas sudoríparas y sucede casi siempre cuando el clima es cálido o húmedo y se forman pequeñas protuberancias rojas y posiblemente se forman ampollas diminutas debido a que las glándulas obstruidas no pueden eliminar el sudor y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, comúnmente frente, mejillas, párpados, en la nuca también suele aparecer, es una erupción, y en los brazos también y en el tronco superior, ¿sí? Bueno, después tenemos otras que son muy frecuentes, la bronquiolitis, que ocupa casi toda terapia intensiva de neonatología, está ocupada en época invernal por bronquiolitis, es muy común, motivo de consulta frecuente. Conjuntivitis también es otro motivo de consulta muy frecuente en neonatos. Y después tenemos las patologías graves. Bueno, todas las que dije anteriormente son patologías parafisiológicas, digamos, comunes, pero con un tratamiento nulo o muy simple.
Pero también tenemos patologías graves, dentro de las cuales, bueno, ¿cómo sospechar que es una patología grave? Cuando vemos una fiebre en neonatos. La fiebre asusta, y en un neonato sobre todo, ¿no? Se define, es una temperatura superior a 38 grados centígrados en neonatos, son el 20 al 30% del total de las consultas. Los signos y síntomas son difíciles de objetivar en este grupo etario, que da infecciones bacterianas subclínicas. El neonato no disipa el calor, por lo tanto son sensibles al exceso de abrigo, y hay que tener en cuenta la hipertermia por deshidratación, y ante una temperatura constatada mayor a 38 grados hay que descartar siempre una sepsis. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para descartar que el paciente no esté séptico? Bueno, primero el hemograma. En segundo lugar puede ser un hemocultivo por 2. En tercer lugar tenemos la radiografía de tórax. En cuarto lugar tenemos la punción lumbar. También puede ser por un examen de orina. Podemos detectar y por un urocultivo, por punción vesical o catéter. ¿Sí? Esas son las formas de verificar que el paciente no está séptico. Bueno, ¿cuándo es baja posibilidad de sepsis? Cuando hay un examen físico normal, cuando el estado general es bueno, cuando no se detecta foco, cuando el hemograma nos da unos glóbulos blancos con un rango entre 5.000 a 15.000, o sea que no tiene, y los neutrófilos son menores de 1.500, los neutrófilos del callado, eso es un buen pronóstico. También cuando hay el líquido cefalorraquídeo tiene menos de 10 glóbulos blancos por milímetros cúbicos, es un buen indicio de que no tiene sepsis, y cuando en la orina hay menos de 10 glóbulos blancos también es un buen indicio de que hay una baja posibilidad de sepsis. ¿Sí? Bueno, después tenemos infecciones respiratorias virales en el neonato. ¿Cuáles son las infecciones respiratorias virales? Bueno, ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan como fiebre, con decaimiento, irritabilidad, vómitos, rechazo alimentario, dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje subcostal y costal y suprasternal, taquipnea, rales subcrepitantes, roncus, expiración prolongada, sibilancias y dificultad para conciliar el sueño. Después tenemos las emergencias abdominales en neonatología, que son las emergencias abdominales, son la mala rotación con vólvulo, que se manifiestan con vómitos biliosos, enterocolitis necrotizante, como vómitos, distensión abdominal. Una emergencia abdominal también es la onfalitis, que se manifiesta con eritema y edema periumbilical. También tenemos la enfermedad de Hirschsprung, que manifiesta por distensión abdominal importante, falta de eliminación de meconio en las 72 horas de vida. Y también otra emergencia abdominal son las estenosis hipertróficas del píloro, como vómitos no biliosos abundantes y postprandiales, ¿sí? Bueno, entonces las conclusiones es que la mayoría de las consultas en neonatología son por los fenómenos parafisiológicos, por suerte, del recién nacido, y de ellos los más frecuentes son la ictericia fisiológica, el descenso de peso, la fiebre y la inversión del ritmo sueño-vigilia. La causa más común de fiebre en estas consultas es por deshidratación, por hipoaporte y o sobreabrigo de los bebés, sumado a nuestro clima que es caluroso. Estamos en el norte del país, en un clima subtropical, así que bueno, siempre la causa más común en estas consultas es por fiebre por deshidratación. Después también otra conclusión es que también se consulta frecuentemente por la técnica de la lactancia materna y las infecciones virales estacionales,
que son la bronquiolitis, es una infección viral estacional en otoño-invierno, y las diarreas se dan en verano. Son causas comunes de consulta. Y en pocas ocasiones se trata de patologías graves que requieren la internación. Bueno, muchísimas gracias.